Como parte de la cultura nos enseñan momentos trascendentales que cambiaron el mundo. Sin embargo, algunos son apenas mencionados y otros más hasta ignorados, a pesar de que son sumamente interesantes. A continuación exploraremos parte de esos secretos históricos que muy poca gente conoce. El número 13 te sorprenderá. Número 1. Las pirámides de Egipto. Las pirámides egipcias son monumentos icónicos cuya construcción sigue siendo un misterio. Utilizaron técnicas avanzadas para su época, como rampas y herramientas de cobre, pero aún se debate sobre la forma en que lograron mover y colocar bloques tan pesados. Las pirámides más famosas son las de Giza. Se ubican en las afueras del Cairo y se construyeron para servir como tumbas de los faraones Keops, Kefren y Miserinos. Se cree que los egipcios utilizaron el sol y las estrellas para conseguir tal nivel de precisión, pero sigue constituyendo una incógnita la forma en que transportaron los enormes bloques de su estructura. Número 2. La invención del papel. El papel, inventado en China durante la dinastía Han, revolucionó la comunicación. Antes del papel se usaban materiales como el bambú y la seda, que eran menos prácticos. El papel permitió la difusión masiva del conocimiento. Número 3. El extracto de momia. En la Europa de la Edad Media diversas enfermedades como la poliomielitis, el reumatismo, las cataratas, la cicatrización de heridas y hasta la diarrea, se trataban con un remedio conocido como mumia o extracto de momia, que consistía en una especie de bálsamo elaborado con la materia que exudaban los cuerpos embalsamados en descomposición, la cual era extraída de la cavidad de los sepulcros. Número 4. En 1847 el obstetra James Young Simpson realizó el primer parto con anestesia del mundo. Anteriormente se había empleado el éter como anestésico, aunque era poco usado porque irritaba los pulmones de los pacientes. No obstante, James había descubierto las propiedades anestésicas del cloroformo y aplicó el procedimiento a una paciente que presentaba un problema pélvico fetal que le generaba una obstrucción y no le permitía el alumbramiento. Pese a que la anestesia sirvió para aliviar los dolores de la mujer, el bebé no logró sobrevivir. Este hecho generó una enorme controversia, porque en esa época se creía que un parto sin dolor atentaba contra la naturaleza y la voluntad de Dios. Número 5. El oro utilizado como medicina. Durante la antigüedad, culturas como la egipcia y la china utilizaban el oro como medicina para tratar diversas enfermedades. Las personas que tenían mayor poder económico incluso masticaban láminas de este material, y aderezaban sus alimentos con polvo de oro para mejorar su salud. Se sabe que el rey francés Luis XII, por recomendación de sus médicos alquimistas, llegó a beber gran cantidad de oro líquido para aliviar su problema de gota, aunque no pudo recuperar la salud y finalmente se anunció su deceso. Número 6. El Imperio Mongol. El Imperio Mongol fue una de las fuerzas más formidables de la historia. Se creó de la nada, y se expandió rápidamente bajo el liderazgo de Gengis Khan. Su estrategia militar y organización, junto con la diplomacia y el uso de avanzadas técnicas de comunicación, permitieron conquistar vastas regiones que tenían una extensión similar a la de África y contaban con una población de 100 millones de habitantes. Los mongoles no creían que fuera necesario lavar la ropa, por lo que una vez que se ponían algún atuendo no se lo volvían a quitar hasta que quedaba convertido en harapos. Debido a esto se dice que su hedor hacía que fueran percibidos con bastante anticipación antes de que llegaran a conquistar una tierra. Número 7. La peste negra. La peste negra devastó Europa en el siglo XIV, causando 200 millones de muertes y cambiando dramáticamente la estructura social y económica. También se llama peste bubónica y está considerada como la epidemia más devastadora en la historia de la humanidad. Este evento trágico abrió paso a importantes transformaciones en la medicina y las relaciones laborales. Número 8. La Gran Muralla China. La Gran Muralla China fue una proeza de ingeniería y un símbolo de defensa militar que está considerada actualmente como una maravilla arquitectónica. Aunque no está determinada con precisión su longitud, que se había establecido entre 2 y 8.000 kilómetros, según un estudio arqueológico llevado a cabo en 2012 por la Administración Estatal de Patrimonio Cultural de China, mide alrededor de 21.000 kilómetros, lo que abarca más de una vuelta alrededor de la línea ecuatorial.
Número 9. El descubrimiento de América. El descubrimiento de América en 1492 cambió el curso de la historia. La llegada de Colón abrió nuevas rutas comerciales y provocó un intercambio cultural y biológico, pero también devastó las civilizaciones indígenas con enfermedades y conquista. Número 10. Los guerreros samuráis. Los samuráis, guerreros de élite en Japón feudal, vivían bajo el código del Bushido, que valoraba el honor, la lealtad y la disciplina. Su influencia cultural y social perdura, representando el espíritu y la historia japonesa en la actualidad. Número 11. La civilización maya. La civilización maya, con impresionantes conocimientos en astronomía y matemáticas, dejó un legado de templos y calendarios precisos. Su sistema de escritura jeroglífica y sus avances científicos son testimonio de una sociedad avanzada y sofisticada. Mediciones de alta tecnología sirvieron para descubrir que su calendario era más preciso que el que utilizamos en la actualidad. Número 12. La vida en Roma. La vida en la antigua Roma estaba marcada por una cultura vibrante y una arquitectura impresionante. Las termas públicas y los anfiteatros eran centros de reunión, fomentando un sentido comunitario mientras se disfrutaban espectáculos y baños. Número 13. Napoleón derrotado por una horda de conejos. Napoleón Bonaparte sufrió una derrota muy humillante 8 años antes de la batalla de Waterloo. En julio de 1807, después de su victoria frente al ejército ruso, firmó los tratados de Tilsit, con los que se lograba la expansión de las fronteras del Imperio Napoleónico y se lograba la alianza con Rusia y Prusia para acabar con Reino Unido. Para festejar esa victoria, Napoleón Bonaparte organizó un banquete en el que, además de comer y beber, se efectuaría una cacería de conejos. Como parte del evento, los oficiales franceses se colocaron en una línea para esperar la llegada de alrededor de 3.000 conejos que fueron reunidos para la caza. Pero al momento de abrirse las jaulas, estos se lanzaron contra los cazadores en lugar de huir, avanzaron rápidamente y saltaron contra Napoleón, subiendo por sus pies y mordiendo su ropa y zapatos. Algunos historiadores afirman que fue derribado. Los hombres contenían la risa al ver derrotado por un grupo de conejos al líder más poderoso del mundo. Sin embargo, la furia de los animales se dirigió también contra el resto de los integrantes del alto mando del ejército francés, de tal manera que al verse atacados tuvieron que huir en retirada a bordo de sus vehículos. A pesar de eso, los conejos los siguieron y brincaron por las ventanas para continuar el ataque. Testigos del ejército francés afirman que se veía al emperador arrojando algunos conejos por la ventana de su carruaje. Número 14. La carrera espacial. La carrera espacial entre los Estados Unidos de Norteamérica y la URSS surgió de la polarización ideológica de la Guerra Fría. Inició en 1955 y duró 33 años. El objetivo era llegar primero al espacio, demostrando la primacía tecnológica y el poder geopolítico. Ninguna de las potencias se declaró vencedora, ya que el 15 de julio de 1975 se efectuó el acoplamiento de las naves Soyuz y Apolo 18, que constituyó una misión conjunta para demostrar que podían trabajar de manera coordinada y pacífica los dos países, con lo que se dio fin a este conflicto. Número 15. El descubrimiento del fuego. El descubrimiento del fuego marcó un antes y un después para la humanidad. No solo permitió cocinar alimentos, sino también protegerse del frío y los depredadores, cambiando radicalmente el curso de la evolución humana. Este descubrimiento, junto con la invención de la rueda, constituyen dos de los elementos más preciados para la humanidad. Número 16. Los gladiadores. Los gladiadores romanos eran tanto héroes como víctimas en la arena. Su lucha, que entretenía a miles, era un brutal espectáculo que reflejaba la cultura romana y su fascinación por la violencia y la competencia. Número 17. La Revolución Francesa. La Revolución Francesa transformó profundamente la sociedad europea. Derribó la monarquía y dio paso a nuevas ideas de libertad, igualdad y fraternidad, impactando no solo a Francia sino al mundo entero en los siglos siguientes. Número 18. Los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos nacieron en la antigua Grecia como un homenaje a los dioses. Originalmente,
Solo los hombres griegos podían participar y las competencias incluían disciplinas como la carrera a pie, el lanzamiento de disco y la lucha. Número 19. La caída de Roma. La caída del Imperio Romano se debió a múltiples factores, como las invasiones bárbaras, la decadencia interna y la crisis económica. Este colapso marcó el fin de una era y el inicio de la Edad Media. Número 20. La expedición de Magallanes. La expedición de Magallanes, iniciada en 1519, fue la primera en circunnavegar el mundo. Aunque Magallanes no completó el viaje, su tripulación demostró que la Tierra era redonda, cambiando la percepción del mundo conocido. Número 21. El chocolate. El chocolate tiene sus orígenes en Mesoamérica, donde los mayas y aztecas lo consumían en forma de bebida amarga. Con la llegada de los europeos, el cacao se extendió por el mundo, transformándose en un deleite global.